Hola, mi hermano, mi hermana querida, bendiciones a raudales, muy buenos días, bienvenido, bienvenida a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Siempre agradecido por su grata compañía y vamos pues directamente a lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana en su palabra. Está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, versos 7 al 10. Ya está en pantalla. Y dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Interesante también que miremos la NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu le da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. No sé qué pienses tú, hermano, hermana, pero a mí me fascina esta NTV. Me parece sumamente clarita increíblemente bendecidora. Amado hermano, amada hermana, la naturaleza pecaminosa que permanece en nuestra carne la podemos comparar con una adicción, es como una adicción, como una droga. No se puede uno librar totalmente de ella. Cuando nosotros creemos a veces haber llegado a controlarla, ¿no? Y nos sentimos victoriosos y cantamos victoria, de pronto ella reaparece por allí y nos hace una mala pasada. Es algo que a ratos resulta incontrolable para nosotros, ¿no? No sé si te pasa, hermano, hermana, pero a mí también me pasa. Y a veces se nos chispotea y sale porque está viva la carne, ¿verdad? Pablo dice en el verso 7, en la NTV tan linda, dice: la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La Reina Valera dice: no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no puede sujetarse. Entonces es completamente contraria a la naturaleza, a la inclinación carnal, porque está viciada de pecado. Entonces, mi hermano, mi hermana, no nos sintamos frustrados porque a ratos podamos comprobar en nuestras vidas que aún por ahí no seguimos cometiendo cierto pecado, ¿no? O que volvemos a caer en una cosa por allí que ya nosotros pensábamos que ya lo habíamos superado. No, mi hermano, porque debemos ser conscientes, ¿no? De que es una realidad, ¿no? Eh, Dice Pablo también en el verso 8: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Esos son los que están realmente complicados porque no pueden de ninguna manera agradar a Dios, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para nosotros poder combatir contra esta naturaleza pecaminosa que está en nosotros, ¿no? Primeramente, nosotros debemos partir de entrar en una conciencia,
de que realmente nunca podremos escaparnos de esa naturaleza. No podemos ser perfectos en el sentido de que nunca vamos a pecar o ser impecables. No, no, eso no es posible, no es real. Porque esa naturaleza reside en nuestra carne, aquí en este cuerpo, ¿no? Está infectada de pecado y forma parte esto de estar bajo el pecado de la maldición a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Este cuerpo de carne, por tanto, mientras estemos atrapados en él, nuestra alma y nuestro espíritu, nunca podrá liberarse completamente de la tendencia a pecar. Eso va a estar en nosotros, siempre, ¿no? Pero sí se puede ponerla bajo control para que la carne no sea la que nos gobierne, sino más bien nuestro espíritu gobierne a esa carne, ¿no? Y la ponga bajo control. Esa es la buena noticia. Y dice el verso 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Es decir, ya Cristo nos sacó de esa maldición, de ese gobierno, ¿no? De esa adicción de la cual no podíamos escapar, ¿no? Si bien nosotros podemos pecar, será por excepción, digámoslo así, pero ya no por regla. Cuando estábamos antes de Cristo en la carne, pecábamos por regla y no había excepción, siempre pecábamos. Pero ahora, en cambio, ya no hay la regla de pecar y puede ocurrirnos por excepción. A lo que yo me refería era que no nos sintamos frustrados porque no podemos librarnos 100%. No, no, si por allí caemos, todo, para eso está la sangre de Cristo, venimos a los pies de Él, pedimos perdón y nos limpia. Pero no nos sintamos frustrados porque no vemos que podemos ser perfectos ni ser impecables, que no pequemos, ¿no? Dice que somos controlados ahora por el Espíritu Santo, ¿no? Si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Yo pienso que en ti, hermano, hermana, también vive el Espíritu como en mí. Entonces nosotros somos controlados. Significa que podemos controlar. Es como un perro que nosotros podemos normalmente controlarlo, pero de repente se escapa y a lo mejor ladra y no, espérate, no se pone bravo, muerde a alguien, pero normalmente no lo hace, está bajo control. Si lo hace, a lo mejor es una excepción, ¿verdad? Y dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él, pero nosotros sí tenemos el Espíritu del Señor en nosotros, entonces nosotros sí pertenecemos a Él. Y dice, para terminar el verso 10, y Cristo vive en ustedes. Esto es lo bueno. Él está, entonces el Espíritu nuestro está en nosotros y dice 2 Timoteo 1:7 que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder significa que es el poder de Dios, no el nuestro, porque en nuestro poder vamos a fallar y nos vamos a frustrar, pero en el poder de Dios vamos a lograr sobreponernos y ubicar y someter a esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Bajo el poder de Dios. Y dice también dominio propio, podemos controlarlo. Ya nos ha dado espíritu, o sea, ya lo tenemos. Es cuestión de ponerlo en práctica, ejercitarlo, practicarlo. Dice, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, sí, el cuerpo se hará polvo algún día, esa es la consecuencia, es la herencia del pecado, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu de Dios nos da vida a nuestro espíritu porque nosotros ya fuimos hechos justos delante de Dios. Dios nos ve, el Padre, como justificados, nos ve santos, nos ve entregados a Él y no a la vida de pecado. Aunque podamos todavía cometer por ahí uno que otro pecado, pero la sangre de Cristo está enseguida para limpiarnos, lavarnos y ponernos otra vez papelitos en cero, limpios delante de Él. Gracias al Señor por su obra perfecta, suficiente y maravillosa en la cruz del Calvario. Oremos.
Señor Jesús, queremos darte gracias porque tu Santo Espíritu nos ha hablado en esta mañana y nos ha puesto en una correcta perspectiva acerca de nuestra situación en, en vista de la carne. Señor, gracias porque tú nos has dado ya ese poder y ese espíritu de poder y dominio propio. Ahora, Señor, siempre impélenos que tu espíritu nos motive y nos estimule a ejercitar ese poder para siempre obtener victorias frente a la lucha contra la carne, contra el pecado que mora allí. Gracias, Señor, porque tu espíritu nos ha vivificado en el espíritu. Y aunque nuestra carne todavía esté viciada de pecado, el espíritu va a poder sobre el pecado y vamos nosotros a mantener una vida que te agrade. Señor, en el día de hoy, una vez más te pedimos que nos acompañes y que con espíritu de sabiduría y ciencia celestiales nos ayudes a hacer bien nuestras labores, tomar buenas decisiones, pero sobre todo a brillar con la luz de Cristo. Guarda nuestro caminar, nuestra seguridad y también nuestra familia de todo mal, de todo ataque del enemigo, Señor. Y, Señor, que se haga tu santa voluntad siempre en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y entregándonos en ti nos despedimos orando y agradecidos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Amados hermanos, gracias una vez más por su grata compañía. Los dejo bendiciéndolos en este día, deseándoles lo mejor y recordándoles que Dios los ama y que este siervo también. Hasta pronto.